Buenas tardes, chicos de grado noveno. Hoy nuevamente nos encontramos para trabajar una nueva clase. Nosotros en las clases pasadas ya habíamos hablado de la tabla periódica. Eh, Habíamos comentado también que los elementos químicos se clasifican en tres grandes grupos: metales, no metales y anfóteros. De ahí yo también les estaba explicando que los metales formaban unas sustancias llamadas bases o hidróxidos y los ácidos formaban unas sustancias llamadas ácidos. ¿Listo? Entonces hoy vamos a ampliar un poco más sobre eso con el tema de pH. ¿Listo? Yo sé que ustedes generalmente se han escuchado hablar de este término, ¿no? Es decir, cuando a veces se compran los productos y dicen, ah, mire que tiene un pH ácido, tiene un pH básico, en los jabones, que hay que mirar el pH porque pronto puede, digámoslo así, causar algo en la piel, etcétera. Es decir, todas las sustancias que encontramos, todo tiene un pH determinado. También nuestro organismo, cada uno de nuestros líquidos que encontramos en nuestro organismo, la sangre, la saliva, todo eso, la bilis, etcétera, todos tienen un pH determinado. Y ese pH determinado, en cierto modo, es muy importante a nivel del organismo porque permite que nuestras reacciones, esas reacciones químicas que se dan dentro de nosotros, es decir, el metabolismo, se dé de la mejor forma. ¿Listo? Entonces hoy vamos a continuar hablando sobre el pH. ¿El pH qué viene a ser? El pH viene a ser el potencial de hidrógenos. ¿Sí? Recordemos que el hidrógeno, el símbolo es la E, la H. ¿Listo? Ese viene a ser la concentración de iones hidrógeno que se presentan en una disolución. ¿Listo? ¿Cómo se simboliza? Con la H positivo, que quiere decir iones hidrogeniones. Ese pH me permite a mí determinar si una sustancia es ácida, básica o neutra. ¿Listo? Entonces acá, vamos aquí, mostrando aquí, dice, nos permite el pH determinar, esto quiere decir concentración de iones hidrogeniones en una disolución. De acuerdo con eso, las sustancias se pueden clasificar en tres grandes grupos según el pH: sustancias ácidas, neutras y básicas. Las sustancias ácidas y básicas están en los dos extremos y en la mitad están las neutras. ¿Listo? Las ácidas podemos decir prácticamente que provienen de qué elementos, de los no metales. Las básicas provienen de los metales. ¿Listo? Estas básicas también se les puede llamar alcalinas. ¿Listo? Y neutras quiere decir cuando el pH oscila entre un pH de 7. ¿Listo? Entonces ahora les voy a explicar la escala de pH. En la escala de pH, entonces aquí la encontramos que va de 0 a 14. ¿Listo? Donde un pH de 7 es un pH neutro. ¿Listo? Lo que viene, o sea, los valores antes de 7, es decir, de 0 a 6, a 6 puntos, o sea, antecitos de 7 es un pH ácido. ¿Listo? pH ácido. Pero hay algo muy importante: entre más nos alejemos del punto 7, que es el punto neutro, más ácido es la sustancia. Es decir, si yo tengo una sustancia que tiene un pH de 1, quiere decir que es más ácida. Pero si tengo una sustancia de un pH 5 y la comparo una de 5 con una de 1, entonces ¿cuál viene a ser más ácida? Pues la de 1, porque está más lejos o retirada del punto neutro que 7. ¿Listo? Entonces por eso aquí hice otra aclaración: menos ácido porque se acerca más al punto neutro, más ácido porque está más lejos del punto neutro o 7. ¿Listo? Ahora, ¿qué sucede de 7 hacia adelante hasta el 14? Son las sustancias que nosotros vamos a llamar, según su pH, como sustancias básicas o alcalinas. ¿Listo? También se les llama alcalinas. Ahora, lo mismo sucede, algo parecido o similar con la acidez. Es decir, entre más cerca está el punto 7, menos alcalino. ¿Listo? Entre más se aleje del punto 7 o neutro, quiere decir que es más básico o alcalino. Entonces coloco un ejemplo: si X sustancia tiene un pH de 13 y la voy a comparar con una que tiene un pH de 8, entonces ¿cuál va a ser más alcalina o básica? Pues la de 13, porque más se aleja del punto neutro, que es 7. ¿Listo? Bueno.
Ahora voy con otra tablita donde vamos a encontrar infinidad de sustancias y vamos a determinar cuál es el pH de estas sustancias. Aquí la tabla. Aquí está la tablita, entonces miremos, vamos a hacer comparaciones. Bueno, ubiquemos el punto neutro, el 7. Aquí está. ¿Qué sustancia tiene un pH neutro de 7? El agua. Entonces aquí está el agua. ¿Listo? Bueno, pero si yo digo, por ejemplo, una sustancia que es muy común para nosotros en nuestra vida cotidiana, el limón, zumo de limón. Entonces vamos a mirar el zumo de limón. Entonces es una sustancia ácida y cuál es su pH, oscila entre 2.4 a 2.6. ¿Listo? O sea que es bastante ácida. Pero miremos, por ejemplo, comparemos este zumo de limón con el ácido de batería, es decir, el ácido sulfúrico, el de los carros. Miren cuánto es el pH, menor de 1. ¿Qué quiere decir? Entonces, ¿cuál tiene mayor acidez, el ácido de batería o el zumo de limón? Entonces viene a ser el ácido de batería porque tiene menos 1, ¿listo? Y es decir, se aleja más del punto 7, ¿listo? Miremos qué sustancias básicas hay que nosotros cotidianamente pues podemos, digámoslo, estamos en contacto con ellos o que son de nuestro organismo. La saliva, busquemos la saliva tiene un pH de 6.5 a 7.4. Si ubicamos la saliva tendría que ser, si es 6.5 está un poquito medio, un poquito, digámoslo así, está básico, es decir, la saliva tiende a ser ligeramente básica, un poquito ligeramente básica, pero también puede ser un poquito ácida porque está entre 6.5 y 7.4, o sea, tiende a ser la saliva neutra, pero puede tener ligeramente algo de acidez y puede tener ligeramente algo de basicidad porque pasa el 7, ¿listo? La sangre está entre 7.35 a 7.45, o sea que la sangre sí, su pH tiende a ser más básico, ¿listo? Pero ligeramente, muy ligeramente básico, ¿listo? Pero comparemos, miremos otra sustancia que sea muy común para nosotros, la sosa cáustica. Entonces, mira, esa sí tiene un pH 14, o sea que como es una sustancia supremamente básica si la comparamos con respecto a la saliva de la sangre. Y la lejía, el hipoclorito de sodio, que lo utilizamos mucho para desinfección en nuestras casas y hoy en día con lo de la pandemia lo estamos usando demasiado. Miren el pH 11.5, que quiere decir que esa sustancia es bastante básica y al ser bastante básica se debe tomar ciertas medidas para su uso porque puede llegar de pronto como produce vapores y puede de pronto, digámoslo así, dañar un poquito la piel, entonces toca tener bastantes precauciones con el uso del hipoclorito de sodio, es decir, entre las sustancias sea más básica, más se aleja del punto neutro, son sustancias que de pronto pueden alterar o digámoslo así, alterar el organismo, pueden dañar la piel, etcétera, porque son supremamente fuertes, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes en la guía? En la guía básicamente van a encontrar unas preguntas sobre qué es el pH, importancia del pH a nivel biológico, importancia del pH a nivel industrial y con base en esta tablita me van a diligenciar otra tablita donde les voy a ubicar unas sustancias y lo que hicimos ahorita. Es decir, yo les ubico zumo de limón, entonces les coloco en la tabla cuál es el pH, entonces estoy ubicando 2.4, 2.6 y de acuerdo con eso le escribo ahí también ahí inmediatamente qué tipo de pH tiene, entonces ustedes van a explicar el tipo de pH, en este caso es ácido. Otra cosita importante que yo ubiqué ahí también en la tabla es qué tipo de iones predominan ahí. Pues ya sabemos que el pH es el potencial de hidrogeniones, pero cuando la sustancia es ácida, los iones que predominan, vamos a hacerlo acá, sustancias ácidas, entonces los iones son los iones hidrogeniones, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta en la tabla, hidrogeniones, en las ácidas. Básicas, los iones son los iones hidroxilo, el OH negativo. Y las sustancias neutras, la misma palabra lo dice, hay un equilibrio. ¿En qué hay un equilibrio? Entre los iones hidrogeniones, los H positivos, y los iones hidroxilos,
y es decir, los OH negativos, ¿listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta para el desarrollo de la tabla, ¿listo? Entonces, ácidos, iones hidrogeniones básicas, iones hidroxilos, OH negativo, y neutras quiere decir que hay un equilibrio, es decir, los hidrogeniones son iguales o equivalentes a los hidroxilos, ¿listo? Entonces, eso es prácticamente lo de la guía. Vendrá otra guía sobre pH, pero ya es con respecto a los indicadores de pH, que son sustancias que se utilizan para determinar el pH de cualquier sustancia que encontremos en nuestro entorno, ¿listo? Entonces eso sería para la próxima guía. Bueno, muchas gracias.